Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos el propósito de Dios en preparar al ser humano. Encontramos a través de la Biblia un hilo de sangre a través de la Biblia. A través de todas las edades, el elemento más usado por Dios para la salvación de las almas es la sangre. Hay 3 elementos en la Biblia, como espíritu, agua y sangre, para tener ese segundo nacimiento y entrar en comunión con Dios, según dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:7. El Dios que tenemos es un Dios personal. Cuando Adán pecó, Dios le buscó. Dios no le oyó y aún no lo dejó abandonado. A pesar de haberle tratado de buscar, el hombre no pudo ser tan sincero y franco con Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios se apersonó al lugar de los hechos y así lo buscó. Simplemente porque él no se hizo responsable por lo que había hecho, es que no alcanzó la misericordia de Dios. Pero si Dios lo buscó, era con ese fin y ese propósito de restaurarlo. Pero lamentablemente, ni él ni su mujer fueron responsables y sinceros en confesar su hecho. Aquí empezó ese hilo de sangre que cruza toda la Biblia. Jesús se echó a cuestas todas las culpas del hombre. Notamos que Adán y Eva se habían hecho delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y eso representa a las religiones falsas que tratan de ocultar sus propios errores, los seres humanos, y hacen resaltar su ego sobre la religión. De tal manera que allí encontramos una religión remendada y frágil, como era lo que ellos hacían, cubrirse con hojas de higuera. Pero Dios, al verlos en esa condición, tuvo que matar un cordero, sacar la piel y hacerle túnicas para vestirles a ambos. Y de esa manera vemos todavía la misericordia de Dios y cómo se cumple ya en la iglesia. En Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28 dice: todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Jesucristo estamos revestidos. Estamos revestidos. Jesús es el Cordero de Dios, que fue preparado para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador y el sacrificio acepto delante de Dios. De tal manera que aún la piel de aquellos animales con que fueron cubiertos todavía era pasajera, pero ahí estaba ya el símbolo de lo que Dios haría. Ahora no es un vestido literal, sino que estamos vestidos delante de Dios por su justicia, y eso es lo que Dios hizo en Jesús. Dios usó al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Así les hizo esas túnicas. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible, todo por su amor. Aquí el primer derramamiento de sangre. Luego encontramos a Abel haciendo su primer sacrificio como una ofrenda delante de Dios, dice Génesis 4:4. De manera que este hilo de sangre que encontramos en la Biblia se inicia desde Génesis 3:21 que hemos leído. Dios mató un cordero para vestir a la pareja. Ahora no hay información de Dios. Adán y Eva se han retirado de Dios, están caídos, y nacieron sus hijos, y es posible empezaron a inculcarle un poquito y a contarle la historia, cómo habían estado tan cerca de Dios, cómo conocían a Dios. A los hijos también les nació eso en su corazón, queremos también nosotros. Y es posible que ellos como padres decían: hijos, si nosotros perdimos algo, intenten ustedes de restaurarlo. Y de alguna manera le dijeron: busque a Dios. No tenían ninguna razón. Hasta aquí nadie había ofrecido ningún sacrificio de ningún tipo a Dios. Pero un día decidió Caín y Abel llevar una ofrenda ante Dios. Caín era agricultor y él llevó de todo lo que él cosechaba lo mejor para presentarlo delante de Dios.
Él aquí llevó de todo lo que él cosechaba. Pero Abel era pastor de ganado, y entonces él también sacó de entre medio de los corderos un cordero muy especial, sano completamente, y dijo: este le voy a presentar yo a mi Señor. Y Abel, por la fe, empezó a construir un altar sin que nadie le diera ninguna instrucción. Degolló el cordero, lo desolló y luego lo presentó en el altar delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios vio la fe de Abel y también la ofrenda, y aceptó la ofrenda que él le daba. Mas la de Caín la rechazó el Señor, porque él llevaba solamente frutas, hortalizas, todo lo que él cosechaba como agricultor, pero ninguna cosa de esas tenía vida. Él podía presentarle lo mejor, pero todo eso no lo sustituía a él, no lo representaba a él, y por eso fue la razón por qué Dios no lo aceptó. En cambio, un animal con vida y que luego derramara su sangre delante de Dios, este representaba al hombre, y por eso es que Dios aceptó la ofrenda de Abel, que el animal lo sustituyó a él, mientras que Caín las uvas, manzanas y todo lo que lleva no lo sustituyen. Así empieza este hilo de sangre y cruza toda la Biblia. Así se llenan todas las páginas de la Biblia en sangre. Si la Biblia se pudiera torcer, sangre brotaría de ella. Vemos a Noé ofreciendo sacrificios a Dios con sangre. Vemos a Abraham ofreciendo sacrificios y animales en ofrenda a Dios. Llegamos a Moisés cuando recibe la ley y Dios le ordena que todo sacrificio debe llevar sangre. ¿Por qué? Son los sustitutos del ser humano. El animal inocente moría en lugar del culpable. Llegamos a la época de los reyes, que ofrecían ofrendas y sacrificios en abundancia, sin mezquindad, con alegría y con gratitud. Salomón, solamente él ofrece, cuando dedica al templo, 45,000 yuntas de bueyes y más de 100,000 ovejas en un sacrificio delante de Dios. Y Dios apareció, aún sin ponerle fuego al altar, Dios lo consumió con el fuego que él mismo le dio. Allí vemos qué cantidad de sangre, de carne y todo fue ofrecido por todo el pueblo. Y la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, fuimos rescatados con su preciosa sangre, hablando de la sangre del Cordero de Dios, que se llama Jesús. Esta porción nos da a conocer la presencia de Dios, que antes que nosotros estuviéramos, Dios ya nos había conocido y Dios tenía un plan de salvación para nosotros. Eso lo dice 1 Pedro 2, 1, 2. La presencia de Dios, que se halla una sola vez en la Biblia esta palabra. Nosotros hablamos de la presencia de Dios, pero es cuando Dios está presente. Pero hablar de la presencia de Dios está hablando de que Dios, antes de la ciencia, tenía todo ya preparado para la salvación del ser humano. Fuimos rescatados del mundo, del pecado, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos vemos que hoy día hay hombres que están siendo rescatados con plata, hombres secuestrados, mujeres secuestradas, y con dinero los recobran. El diablo secuestró a la humanidad y no lo puede conseguir la libertad ningún ser humano con oro, ni con plata, ni con ningún tipo de metal. Solamente el nombre de Jesús, que representa su sangre, puede libertar al cautivo y a esta persona secuestrada por el enemigo. El escritor de esta epístola dice que nuestro rescate no fue con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la manera como fuimos rescatados del mundo. Satanás, cuando se apartó a Adán y a Eva del huerto y de la presencia de Dios, allí mismo secuestró a toda la humanidad. Y todos nacimos ya en el campo de concentración del secuestro. Por eso es que para condenación no hay predestinación, porque todo mundo ya está condenado. Pero para ser salvos sí hay predestinación colectiva,
por medio del Señor y su sacrificio. El hilo de sangre llegó hasta el Calvario, dice Juan capítulo 19, verso 34. Cuando Jesús estaba en la cruz, su costado fue abierto porque querían saber los soldados si estaba vivo o estaba muerto. Cuando su costado fue abierto, salió sangre y agua. Jesús fue crucificado y en su cabeza le fue puesta una corona de espinas, como una burla. Su espalda, todo era realmente una bola de carne molida, desgarrada completamente. Por eso es que la Biblia nos dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Es decir, esa carne molida de tanto azote que le dieron, representa donde él llevaba nuestras enfermedades. Por eso dice la Escritura, por su llaga fuimos nosotros curados. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él ve a Jesús, no lo mencionó por nombre, no dijo aquí el Hijo de María, no dice ni aún el Hijo de Dios. Él dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoce por su oficio, lo reconoce por el propósito de Dios en él. Él fue nuestro Cordero que murió por nosotros. Y cuando nos bautizamos en su nombre, somos de él. Hemos sido revestidos con ese nombre maravilloso. Lo que decíamos, dice Gálatas 3:27. Jesús compró nuestro traje, nuestra túnica, y ahora nos presentamos delante de él vestidos, no con harapos, ni con ropa pasajera, sino cubiertos con la justicia de Dios que se aplica en su sangre cuando somos bautizados invocando su nombre. Por eso, decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, ojalá que no fuésemos hallados desnudos delante de Dios en la hora. ¿Quiénes son los que están desnudos? Aquellos que no han invocado el nombre de Jesús en sus bautismos todavía permanecen desnudos, porque solamente allí es donde recibe el vestido y esa cobertura total. Comprados por precio de sangre y con amor, dice Apocalipsis 1:5, Jesús es nuestro Cordero. Abraham dijo, Dios mismo se proveerá de Cordero, hijo mío, le dice a Isaac, Génesis 22:8. Dios mismo vino a ser nuestro Cordero. Esto no es lo más maravilloso que nosotros podemos encontrar, que Dios se haya humanado, Dios se haya cubierto de carne, siendo que Él es espíritu en naturaleza, tan solamente por amor de venir a este mundo, tener un cuerpo que ofrecerlo en la cruz del Calvario, tener sangre que derramar, cosa que aún era imposible en su naturaleza. Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene sangre que derramar. Por eso es que Él se apropió de un cuerpo semejante al nuestro, para ser nuestro sustituto y nuestro Salvador. Por eso es a Él le debemos toda alabanza y gloria. Amigo oyente, acepta este sacrificio para tu bien. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De tal manera que solo por el sacrificio de Jesús es el que tiene valor ante Dios para la salvación. Los hijos del Señor pueden ayunar, hacer vigilias, dar dinero, orar y muchos sacrificios más. Pero esos son los que ya son salvos. Para ser salvo no hay sacrificio que valga ni tenga algo de valor delante de Dios, porque hay solo un sacrificio, el hecho por Dios en Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro todo. Por eso decimos el nombre